Serie que hemos titulado Haciendo la voluntad de Dios. No sé si recuerdan. Hablamos de David, ya hablamos 2 mensajes sobre David. Hoy es el tercer mensaje sobre hacer la voluntad de Dios. Salmo 143, por favor. Verso 10. $143:10. Eso sí, les voy a pedir su atención, ¿verdad? Para que podamos todos escuchar. Dice el verso 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos quieren hacer propia esa oración que está ahí? Qué hermoso, ¿verdad? Enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, hoy vamos a entrar a la parte práctica de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué se necesita para hacer la voluntad de Dios? La parte práctica es esta, miren. Número 1, se necesita obviamente conocerla. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no la conoce. Entonces, ¿cómo puedo agradar yo a mi papá o a mi mamá si mi papá y mi mamá no me han dicho qué es lo que quieren? Obviamente ningún padre castigaría sin razón a su hijo si ni siquiera le ha dicho primero qué es lo que quiere, qué es lo que debe, qué es lo que no debe, qué es lo que quiere que haga o no quiere que haga, ¿verdad que sí? Sería injusto. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, lo primero que hay que hacer es, para hacerla, lo primero que hay que hacer es conocerla. ¿Está bien? Parece tan sencillo y tan simple, pero obviamente es necesario, porque ninguno de nosotros podría nada más adivinando, pensando, asumiendo que está haciendo la voluntad del Padre si primero no la conoce. Ahora, ¿alguien puede decirme dónde se puede encontrar o saber la voluntad de Dios? En la palabra, ¿verdad? ¿Trae su Biblia? ¿Sí? En la palabra, ahí se puede saber cuál es la voluntad del Señor. Bueno, entonces, en primer lugar hay que conocer la voluntad de Dios, pero en segundo lugar hay que conocer el corazón de Dios. Hay que conocer el corazón de Dios. ¿Sabe que toda la palabra también nos revela, nos muestra cuál es el corazón de Dios? A veces podemos leer una letra así tan literal y no entender el espíritu o el corazón de las cosas. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que usted siente que lo maltrataron en un mensajito de texto, pero no había manera de saber realmente cuál era el espíritu del mensajito de texto? ¿Verdad que sí? Mira cómo me gritó ese. Usted hasta se imagina la cara de la otra persona, ¿verdad? Es que se ve y a veces nos malinterpretan, ¿verdad que sí? O malinterpretamos. Pero para conocer la voluntad de Dios también es necesario conocer su corazón. Y es importante conocer su corazón por esta razón. Escuchen. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Era la ley del talión. La ley del talión en el Antiguo Testamento decía, no solo decía eso, decía ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, decía mano por mano, golpe por golpe, quemadura por quemadura, decía. Entonces, si usted golpeaba a alguien, a usted lo tenían que golpear. Si usted le sacaba el ojo a alguien, a usted le tenían que sacar el ojo. Si usted quemaba a alguien, a usted lo tenían que quemar. Esa era la ley del talión en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿esa era la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿En el Antiguo Testamento era la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí, era la voluntad de Dios, era su voluntad, Él lo mandó. Ojo, ojo. Pero viene Jesús y dice: ustedes oyeron que así se dijo, y es cierto, así se dijo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Ahora, ¿será que Jesús cambió la voluntad del Padre? No, Él vino a mostrar el verdadero corazón del Padre. Por eso es que para hacer la voluntad de Dios no es solo necesario conocer la letra literal, sino el corazón del Padre. ¿Están aquí conmigo? Cuando usted conoce el corazón de alguien, usted tiene confianza. Usted se acerca con mayor confianza. Ay, es que yo lo miro enojado. No, yo lo conozco, es buena gente, dice. Ah, es que se ve serio. No, pero hoy vas a ver todo lo cara de serio tiene, pero es un oso de peluche. ¿Verdad que sí? Porque usted conoce el corazón de la persona y eso le da a usted confianza. ¿Están aquí conmigo? Va, ojo. ¿Qué sucede cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios al respecto de algún tema? Escuche, nos da fe.
Cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios con respecto a un tema, nos da fe. Eso hace que tengamos absoluta confianza en Dios, porque yo sé que esa es su voluntad. Y eso produce fe. ¿Cómo? Miren, yo di todo mi dinero en la ofrenda, pero no tengo. Pero puedo hacer este ejemplo aquí. Tengo mi celular. Imagínense que yo le digo a Ángel, mi voluntad es regalarte este teléfono. Solo es un ejemplo. Mi voluntad es regalarte este teléfono. Mi deseo y mi anhelo es que vos tengas este teléfono. ¿Sí? Esa es mi voluntad. Es mi voluntad de regalarte este teléfono. Eso es lo que él tendría que hacer. Porque acaba de escuchar que yo quiero, no, ahorita tenerlo, disfrutarlo momentáneamente. Acaba de escuchar que mi voluntad es darle ese teléfono a él. Fíjense que él se quedó ahí sentado. Se quedó pensando, ¿verdad? Tal vez le afectó un poco porque yo dije que era un ejemplo. Entonces dijo, así de mentiritas no se vale, dijo, ¿verdad? Yo lo quería en serio. Entonces, pero con Dios no es de mentiritas, ¿verdad? Con Dios dice, amado, yo deseo que tú, ¿qué? Seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, ese es el deseo de Dios. Cuando yo digo, bueno, Él quiere que yo sea prosperado en todas las cosas y Él quiere que yo tenga salud, lo que yo tengo que hacer es creerle, apropiarme de su voluntad y decir, entonces eso a mí me da fe, me da confianza. Por eso es que la gente, escuchen, no tiene fe cuando ora, porque no está segura si lo que está orando es o no es la voluntad de Dios. Por eso es que la gente ora al aire, Señor, si es tu voluntad que éste se sane, pues que se sane. Si no es tu voluntad, pues llévatelo. Porque yo no sé cuál es su voluntad, entonces ¿qué puedo hacer? Pero esa oración no es de fe. Esa oración es de lo que será, será. Voy a lanzar una moneda al aire y a ver qué cae, cara o escudo, no sé, algo. Pero cuando yo leo que la voluntad de Dios es sanarme, que la voluntad de Dios es salud, que por las llagas de Jesucristo yo fui curado, y entiendo que esa es su voluntad, eso cambia mi manera de orar. Por eso es que uno puede saber si alguien conoce o no la voluntad de Dios por su manera de orar. Su manera de orar revela mucho cuánto sabe de la voluntad de Dios. Ahora nadie va a querer orar en público, ¿verdad? Pero su manera de orar revela mucho cuánto sabe de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces a veces mientras uno menos sabe de la voluntad de Dios, más oraciones hace, pero oraciones muy generales. Señor, bendíceme con una bendición que me bendiga muy bendecidamente. Porque al final eso, pues sí, ¿verdad? Porque no sé qué signifique, pero por lo menos sé que voy. En cambio, cuando uno sabe que la voluntad de Dios, por ejemplo, es renovar mis fuerzas físicas, ungirme con aceite fresco cada mañana, darme fuerzas como las del búfalo, dice la palabra. Entonces yo me puedo levantar y decir, Señor, hoy es un nuevo día. Sé que tu voluntad es darme misericordias nuevas el día de hoy. Y sé que tu voluntad es ungirme con aceite fresco cada mañana. Señor, no tengo fuerzas, pero tu palabra dice, tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Por esa palabra yo me levanto, y en el momento que yo me levante tú vas a multiplicar mis fuerzas, porque así lo dice tu palabra, Señor, y yo me voy a levantar en tu nombre. Esa oración ya expresa fe, porque está basada en algo que sabe la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Es la voluntad de Dios darte un buen trabajo, sí o no? Sí, claro, porque Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces sí es la voluntad de Dios. Ahora Santiago también dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque no está seguro. ¿Está bien? ¿Es mi voluntad que me devuelvas mi teléfono? Sí es mi voluntad. Gracias Ángel. Vaya, ¿está bien esto? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces primero uno debe conocer cuál es la voluntad de Dios. Segundo, uno debe conocer el corazón de Dios. ¿Sí? Vaya, los miro bien entusiasmados.
Ahora, ¿qué sucede cuando yo decido hacer la voluntad de Dios porque ya la conozco? Oigan esto pues, oigan esto. Hay cosas que son así, de cajón, fijas, evidentes en cuanto a la voluntad de Dios. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que siempre perdonemos. La nuestra no. Yo no siempre quiero perdonar, les cuento. Yo a veces quiero condenar. Pero la voluntad de Dios es que siempre perdone. Yo no tengo que orar, Señor, si tú quieres que yo lo perdone, que se me aparezca, no sé, una señora vestida de, no sé, con un turbante. Si es tu voluntad que yo lo perdone. Si es tu voluntad que yo lo perdone, que hoy no haya sol ni lluvia, nada, Señor. O sea, cuando yo oro así, Dios no va a contestar esa oración, porque en la Biblia claramente dice: perdonad y seréis perdonados. Dice: perdonándoos los unos a los otros como el Señor los ha perdonado. Entonces yo ahí no tengo que decir: Señor, si tú quieres que yo lo perdone, me vas a tener que hablar. Y Dios te va a decir: te recuerdo que ya te hablé hace 2000 años y sí, mi voluntad es que lo perdones. Gracias por ese entusiasmo. Hay cosas que ya están escritas, yo no tengo que orar preguntándole a Dios. Por ejemplo, pensemos en esto. Digamos que yo tengo un amigo que no es cristiano y que aquel es pero terrible, no sé, es el engendro del Smiley. Es terrible, es la fotocopia del anticristo, si usted quiere. Esa persona es terrible, es mala y bueno, es mala onda en todo, siempre anda haciéndole mal a la gente y no tiene ningún buen sentimiento, por decir algo. Pero yo lo conozco y conmigo por lo menos no ha sido así. Pensemos. Y yo me pongo a orar: Señor, si es tu voluntad que este cuatiño te conozca, te sea salvo, me vas a tener que hablar, porque yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy malo. Pero la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces esa oración es inútil, yo no tengo que orar así. De hecho ni tendría que orar así. Todo lo que tengo que hacer es: yo sé que la voluntad de Dios es que este mi amigo sea salvo, pues Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces ya no hay necesidad de orar. ¿Está bien? ¿Vamos o no? ¿Está bien? ¿Sí o no? Va. Ahora miren pues, entonces hay cosas que vienen de cajón porque están en la palabra. Cuando uno sabe eso, uno no tiene que orar preguntándole a Dios qué hacer. Uno lo que tiene que hacer es lo que la Biblia dice que hay que hacer. ¿Estamos? Va, muy bien. Hay 5 diferentes tipos de voluntades en el universo. Al menos 5 diferentes tipos de voluntades. Y todas estas voluntades, le cuento que a veces luchan entre sí. Quizás no lo sabía, pero le voy a decir cuáles son estas 5 tipos distintas de voluntades. Por un lado está la voluntad humana. ¿Cuántos conocen la voluntad humana? Conoce, va, bien la conoce, va. Es que yo así soy, dice. Yo así soy. Cuando tome una decisión, que se aguanten. ¿Conoce esa voluntad humana usted? ¿La conoce o no la conoce? ¿Ha visto esa voluntad en el espejo? Decidido, se acabó, ya estuvo. La voluntad humana. Ahora, quiero contarles algo. Dios respeta la voluntad humana. Miren eso. Dios es un caballero con la voluntad humana. ¿Cuántos saben que Dios tiene el poder de hacer con nosotros y hacer de nosotros lo que Él quisiera hacer? ¿Verdad que tiene el poder? Pero Dios respeta nuestra voluntad todo el tiempo. Si usted hoy dice: yo no quiero ir a la iglesia, no viene. Dios no va a decir: pues yo sí quiero que vayas, y le va a enviar un trueno. ¡Pah! O lo va a levantar así, lo va a hacer flotar. Y lo va a traer así. Y usted: ay, yo no quería venir, pero mire, Dios me está obligando. No, si usted no quería venir hoy, no estaría aquí. Aunque Dios sí quería que usted viniera. Así que a todos los que no vinieron, fallaron la voluntad de Dios. Miren, nosotros sí hicimos la voluntad de Dios. Está bien, va. Vaya. Entonces, pero Dios va a respetar tu voluntad. Entonces está la voluntad humana. La voluntad humana es una de las cosas más poderosas que existen sobre la faz de la tierra. Es muy fuerte la voluntad humana. Cuando el hombre, el ser humano se propone algo, cuando alguien se propone algo y eso es lo que quiere, miren, es difícil que cambie de parecer. Porque la voluntad humana Dios la respeta. ¿Está bien?
Bueno, ¿están despiertos? Sí, yo los miro así como que, no sé, ¿qué fecha es hoy? 14, ¿no les han pagado? ¿Qué pasó? Va, dos, está la voluntad de Satanás, porque la Biblia habla que el diablo sujetó bajo su voluntad, que él es el príncipe de este mundo, el cual ha tenido sujetos a muchos habitantes de la tierra bajo su voluntad. Entonces está la voluntad de Satanás. Por supuesto que la voluntad de Satanás siempre es mala. Él vino para matar, robar y destruir. A veces él no tiene que trabajar en nosotros porque nosotros colaboramos con él. Le echamos la culpa. El diablo me hizo hacerlo, decimos. Pero por dentro sabemos que fuimos nosotros, ¿verdad? Nosotros. Entonces está la voluntad de Satanás, escuchen esto, que siempre es contraria a la voluntad de Dios. Si te viene un pensamiento que dice, perdónalo, no es del diablo, te lo garantizo. Si te viene un pensamiento que dice, sonale la cara y matalo ahí, tiralo ahí, te garantizo que no es de Dios. Te garantizo que no es el Espíritu Santo hablándote. Gracias por ese entusiasmo. Ya sabes de quién es eso. Entonces la voluntad de Satanás siempre es contraria a la voluntad de Dios. Ojo, la voluntad humana está aquí, la voluntad de Dios está aquí, la voluntad de Satanás está aquí. Dios respeta nuestra voluntad, es decir, tu voluntad y la mía, pero Satanás trata de forzar su voluntad sobre nosotros. Miren la diferencia. Él quiere subyugarnos y obligarnos a hacer él nunca va a respetar. Si tú dices, no, diablo, bueno, perdón. No, nunca va a hacer eso. Tú le dices, no, en el nombre de Jesús, y él quiere poner su voluntad sobre la tuya. Él quiere que tú sometas tu voluntad a la voluntad de él. Él jamás va a respetar tu voluntad. Él siempre va a querer imponerse. Distinto a Dios. Dios respeta tu voluntad. El diablo no tiene poder para obligarte a hacer algo que tú no quieres, óyeme. Y Dios, que sí tiene el poder para obligarte a hacer algo que tú no quieras, Dios te respeta. Dios es un caballero. Dios es un caballero. Por eso es que el libre albedrío o la libre voluntad es quizá lo más valioso que un ser humano le puede ofrecer a Dios. Lo más valioso que le puede, porque ¿qué otra cosa le podemos ofrecer a Dios? Dinero, Él es el dueño del oro y la plata. Tiempo, Él nos lo regaló a nosotros. Comida, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? Pero cuando le dices, te rindo mi voluntad, es lo más valioso que tú tienes. No hay otra cosa más grande. Esto es poderoso. Entonces está, la primera voluntad, ¿cuál era? La humana. La segunda, la de Satanás, hablen, la de Satanás. La tercera es, escúchame bien, la voluntad de los demonios, que no son exactamente igual que Satanás, pero que sí son del mismo bando. La voluntad de los demonios. Los demonios poseen a las personas y las obligan a hacer cosas que no quieren. ¿Está bien? Cuando ya están poseídas, como el endemoniado Gadareno. ¿Recuerdan la historia del Gadareno? Dice la Biblia que andaba desnudo, se golpeaba, se lastimaba con piedras, atacaba a todo el que pasaba por ahí cerca, vivía entre los sepulcros, es decir, en un cementerio. Lo habían amarrado con cadenas, dice, pero él rompía las cadenas. ¿Recuerdan eso? La Biblia dice que él estaba poseído por una legión. Si era una legión romana, estamos hablando como de 6,000 demonios, que era el número de una legión romana. Entonces ese tipo estaba realmente en serios problemas, pues. Nadie podía ayudarlo, dice la Biblia. Ahí no había psicólogo, no había nadie que lo ayudara. Allí solo el poder de Dios podía ayudarlo. ¿Están aquí conmigo? Y pasó Jesús por ahí, ustedes conocen la historia, y Jesús lo ayudó y lo hizo libre. ¿Sí? Entonces está la voluntad del hombre, la voluntad de Satanás, la voluntad de los demonios. Ojo, está la voluntad de los ángeles también. ¿Sabían ustedes que los ángeles tienen voluntad propia? ¿Sabían ustedes que los ángeles tienen voluntad propia? No son robots. No son robots que Dios programa
y dice, programado, ve a la tierra, dale este mensaje a María, ángel Gabriel, ve. Y el ángel Gabriel, sí señor, sí señor, sí señor. Y viene la tierra, salve muy favorecida, el Señor es contigo. No, no es así. Ellos tienen voluntad. Escúchenme, ellos tienen voluntad. Tanto así que la Biblia manifiesta que hubo un grupo de ángeles que decidió usar su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Ustedes leen en Apocalipsis capítulo 12 y dice que se rebelaron contra, es decir, tienen voluntad. Entonces, cada vez que un ángel adora a Dios, cada vez que un ángel cumple los mandatos de Dios, está ejerciendo su libre capacidad de decir sí o no. Wow. Ellos tienen voluntad propia. Pero sabemos que después de lo que le pasó a los primeros que intentaron darle golpe de estado a Dios, me imagino que ya ningún ángel querrá ni siquiera de chiste rebelarse contra Dios, ¿verdad? Porque ellos vieron que todos esos ángeles que se rebelaron fueron lanzados y son los demonios que hoy en día andan en la tierra. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? Vale. Entonces, la voluntad del hombre, la voluntad de Satanás, la voluntad de los demonios, la voluntad de los ángeles y la quinta voluntad es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Todas estas voluntades a veces chocan entre sí. Todas. Y por supuesto la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, dice Romanos capítulo 12, siempre. Es decir, Dios no tiene ningún motivo ulterior cuando te dice que hagas su voluntad. Dios no está buscando ni dañarte, ni buscando Él en sí mismo un beneficio cuando Él te dice que hagas su voluntad. Cuando Dios te dice que perdones a alguien, no lo hace para castigarte, para que tú sufras. Ay, no tengo que perdonar, ¿qué sufrimiento es? No, cuando Dios te dice que perdones a alguien y te dice cuál es su voluntad, te lo dice para hacerte bien a ti. Porque ¿cuántos sabían que la persona que perdona es la que más se beneficia? ¿Sabían eso? Porque la persona que perdona queda libre. Muchas veces la persona que ofende se le olvida que ofendió y sigue su vida, ¿verdad que sí? Ahí anda en la piñata, se va al IRTRA, al Chocomil, y usted aquí enojado. ¿Cómo es eso que se ríe, carcajadas? Ya ni se acuerda. Pero vieran lo que me dice, y usted está bien clarito de todo lo que le dice, ¿verdad que sí? Y usted, como no lo ha perdonado, usted está aquí picándose el hígado, y la persona está allá en el resbaladero del Chocomil, tranquilo, disfrutando, y usted enojado porque está ahí. Entonces, cuando Dios te dice perdónalo, no lo dice como castigo, ni como castigo en contra tuya, ni como premio por el que ofendió. No, ¿para qué lo va a perdonar? Esto es como que premiarlo. No, es por tu propio bien, es por tu propia libertad. Hemos oído decir que la persona que no perdona, ¿verdad? Es la que se toma el veneno ella misma y piensa que el otro va a caer muerto. Claro, claro, y no es así. Se amarga más uno que no perdona que el que ofende. Y les voy a decir algo que es bien duro de escuchar, pero así es. ¿Saben que es más ofensivo para Dios no perdonar que ofender? Es más ofensivo para Dios no perdonar que ofender. Ofender es terrible, pero no perdonar es más ofensivo para Dios. Dios va a tratar con mayor severidad a la persona que no perdona que a la que ofende. Así que ofendamos. Nada de eso. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Perdonar. De veras, hermano, perdonar, porque la Biblia vayan y lean Mateo 18 hoy, por favor, les queda de tarea. Lean la historia de Mateo 18, les queda de tarea. Y me van a decir si no es más duro Dios con el que no perdona que con el que ofende. ¿Está bien? Entonces hay 5 tipos de voluntades y todas estas a veces tienen conflictos, chocan. Ya para ir aterrizando, ¿cuál es el propósito de que Dios nos haya revelado su voluntad? Pues obviamente en primer lugar es para que la hagamos. ¿Por qué Dios quiere que hagamos su voluntad? Porque su voluntad siempre nos produce vida. La voluntad de Dios siempre te va a traer vida.
Tal vez te toque tragarte tu orgullo, tal vez te toque un momento feo y difícil, pero al final vas a tener vida. Entonces, siempre que tú escoges hacer la voluntad de Dios, tienes vida. Por eso Dios nos reveló su voluntad. Pero en segundo lugar, escuchen, Dios nos revela su voluntad porque Él quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. No se trata solo de hacer la voluntad de Dios porque aquí dice que hay que hacerla. Bueno, entonces, como una receta, añada 2 huevos, 1 taza de harina. No es así. Dios quiere que nuestra manera de pensar cambie. Y a manera que cambia nuestra manera de pensar, escuchen, hacer la voluntad de Dios va a ser más natural, más espontáneo para nosotros. Al principio quizás hacer la voluntad de Dios es así como, bueno, pues está bien, como Dios dice que lo tengo que hacer, lo voy a hacer, ¿verdad? Pero después que tú renuevas tu manera de pensar, es decir, cambias tu manera de pensar, hacer la voluntad de Dios va a ser para ti un deleite. Porque no va a ser, escúchame, no va a ser un pensamiento ajeno que tú estás haciendo, va a ser tu propia manera de pensar, que ya es la misma manera de pensar de Dios. Y por lo tanto, va a ser algo que tú disfrutas. Por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo, no es mi manera de pensar, no creo que así deba de hacerse, en perdonar a alguien, pero le digo igual, pues, dice el pastor, dice Dios. Está bien, te perdono, Ángel, porque Dios dice. Yo no creo que sea correcto, mi manera de pensar es diferente, pero está bien, Dios dice que te tengo perdón, te perdono, ya, lo perdoné. Oigan esto, eso es sufrir la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Estoy sufriendo la voluntad de Dios, pero porque mi manera de pensar no es como Dios piensa. Ahora, pasa el tiempo, yo me doy cuenta que de verdad esta es la manera en que yo debería pensar también, y finalmente aprendo a pensar de este modo. Y cuando aprendo a pensar de este modo, es diferente. Vengo y lo perdono, pero con un placer y un gozo, sabiendo que es lo correcto, convencido en mi propio corazón que eso es lo correcto. Entonces ya cambió mi manera de pensar. Y la voluntad de Dios, aunque es la misma, pero se vuelve un placer, porque es distinta mi manera de pensar. ¿Está bien, iglesia? Y no sé por qué estoy hablando tanto de perdonar, perdónenme, pero tal vez alguien necesita escuchar esto, ¿verdad? ¿Está bien? Va. Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que nosotros demos gracias? ¿Sí? Que uno sea una persona agradecida. ¿Y por qué quiere Dios que yo sea agradecido? Si los demás ni agradecen, si uno les hace favores, ni gracias dan. ¿Por qué quiere Dios que yo sea agradecido? Saben que es distinto ser agradecido que dar gracias, ¿verdad? Lo saben. Muy diferente ser agradecido que dar gracias. Dar gracias es una acción. Dar gracias es un cosco que le dan a uno en la cabeza después que le dan algo y uno es patojo. ¿Cómo se dice? Le dice el papá a uno, gracias. Ni modo, porque lo obligaron, ¿verdad que sí? Le dieron su cosco. Patojo, diga gracias. Gracias. Sí, pero que esté agradecido, que sea una persona agradecida, que uno sea una persona cuya vida es una vida de gratitud. No, pues. Entonces, dar gracias está bien. Es parte de la educación, es parte de los buenos modales, las buenas costumbres, está bien. Pero vivir agradecido es distinto. Dar gracias es una acción. Vivir agradecido es un estilo de vida. ¿Sí? Mire, pues, cuando usted es una persona agradecida, no le tienen que decir que cante. Usted está, y es que porque no tiene problemas, si supieras todos los problemas que tengo. No es que no tenga problemas, es que estoy agradecido con Dios. Nada más eso es todo. Yo vivo agradecido con Dios. Pero clavo, si quiere le regalo unos también, porque tengo muchos. ¿Me entienden? No es eso, no es eso. Es distinto. En cambio, cuando no eres una persona agradecida, como que te tienen que obligar. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que yo sea una persona agradecida, sí o no? Sí. Si quieren solo apúntelo ahí en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice que hay que ser agradecidos. Apúntelo ahí. Va. Entonces, pensemos en que usted decide ser una persona agradecida. Y usted decide que va a practicar una vida de gratitud. Va. Mire, pues estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Sí? Va. Y usted decide,
Bueno, está bien, yo voy a cambiar mi manera de pensar, pues voy a adoptar como una manera mía, una manera propia de pensar, que la gratitud es importante. Voy a ver una vida de gracia. ¿Qué va a pasar? Le voy a decir qué va a pasar. Número uno, su salud va a mejorar. Lo primero que va a pasar es que su salud va a mejorar. Es lo primero que va a pasar. Su corazón va a bombear más, su oxígeno, el oxígeno va a estar más, va a llenar el oxígeno va a llenar más su cuerpo, todo su sistema sanguíneo. Número uno, su salud va a cambiar, va a mejorar. Solo con ser una persona agradecida. Nada más. Número dos, su perspectiva de la vida va a cambiar. Aquellos problemas que le parecían tan grandes, que tal vez lo eran, ahora los va a ver más pequeños. Solo porque usted es una persona agradecida. ¿Y quién le dijo que fuera una persona agradecida? Dios. ¿Y por qué se lo dice? Para que usted disfrute la vida. La voluntad de Dios nunca, dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos. Es decir, no nos da mandamientos para que ya perra, que como cuesta es que ser evangélico, ser cristiano, ¡ah, qué difícil! No se trata de eso. Él vino a darle vida. Entonces lo que va a pasar es que usted va a ver la vida de una manera distinta, solo por ser una persona agradecida. Y eso se lo dice Dios en su palabra. ¿Qué pasa si usted se vuelve una persona generosa? Porque algunos hermanos cuando se les va a ungir con aceite, aquí hay que echarle, ¿verdad que sí se han fijado? Aquí hay que echarle así una botella completa porque no sueltan nada. ¿Sabe dónde son esos hermanos? Del departamento de Jalapa. Jalapa. No son de Zacapa, solo de Jalapa son, ¿verdad que sí? Pero digamos que usted decide que va a ser una persona generosa y que usted va a sembrar, va a bendecir, va a ayudar a la gente, su vecino, su comunidad, va a sembrar tiempo, va a sembrar finanzas, va a sembrar de lo que Dios le ha dado, ropa, lo que sea. Usted va a ser una persona generosa. Sabe que con el hecho simplemente de que usted se despoje de algo que es suyo y usted se lo regale a alguien más, dice la Biblia que ya ahí usted tiene una bienaventuranza. Porque más bienaventurado es que dar que recibir. El que recibe dice, hoy sí me rayé, dice. Pero usted que fue el que dio, usted salió más bendecido. Según la Biblia, usted es más bendecido. Y si yo adopto esa manera de pensar, entendiendo que esa es la voluntad de Dios para mi vida, yo voy a ser bendecido. Aparte de eso, ¿qué más va a pasar si yo decido ser una persona generosa? Todo lo que yo siembro, cosecho. Si usted siembra tomate, ¿qué cosecha? Tomate, ¿verdad que sí? Lo que uno siembra, dice la Biblia, cosecha. Y usted comienza a sembrar por generosidad y va a tener cosecha. Es inevitable. Usted dirá, yo no lo hago por la cosecha. Está bien, no importa, pero la cosecha va a venir de todas maneras, porque es una ley. Usted podrá, ¿cuántos han visto que sale un frijol en su casa por ahí? No sé, que sea en medio de los dos ladrillos de su casa. ¿Verdad que sale una plantita, un frijolito, algo? Y usted dice, yo no lo sembré. Bien, ahí algo, ahí cayó la semilla, ¿verdad que sí? Y usted dice, yo no lo quería, pero ahí salió. Porque todo lo que uno siembra, cosecha. Entonces usted va a comenzar a cosechar generosidad de los demás. ¿Está bien? Vale. ¿Se han fijado que cuando uno sonríe, por lo general le contestan con una sonrisa? ¿Lo han visto o no? Pero ¿se han fijado que cuando uno frunce el ceño, también así le contestan? ¿Verdad que sí? Y dice, este es brincón, dice. Este es brincón, dice. Sí, sí. Porque luego la pone uno la... Pero yo me he dado cuenta que si sonrío, a donde quiera que voy, si sonrío con la gente, si pongo una cara de amigable, la gente normalmente me contesta. Siempre hay algunas excepciones, algunos que los bautizaron con jugo de toronja y vinagre, pero por lo general la gente me contesta con una sonrisa. ¿Sí? La Biblia dice que la palabra amable, dice, hace bajar el furor, hace bajar la molestia. Pero ¿qué pasa si alguien me habla a mí feo y yo le contesto más feo? Pura Alcacel, ¿verdad que sí? Efervescente los dos. Me dice que pero usted, y usted es un requete contra elevado a la novena potencia, ¿verdad que sí? Y yo, y lo que hago es que va para arriba. Pero la palabra sabia, la palabra dulce, la palabra amable, dice, hace bajar el furor. Lo que pasa es que uno lo sabe, pero no quiere, ¿verdad que sí? Ahorita lo voy a dejar callado, dice. Ahorita ahí van a ver lo que le doy, cabal. Y peor cuando uno es sarcástico. Cuando uno es sarcástico. Ah, sí, ¿verdad? Como usted también que se vea. No, es que usted es muy inteligente, sí, eso.
¡Ja! Ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Ya empezó. Porque simple y sencillamente no queremos poner en práctica los principios de la palabra. La palabra sabia, la palabra con cordura hace bajar, dice, la ira. ¿Está bien? ¿Quiere bajarle el enojo a alguien? Así, en un 2x3, dígale una buena palabra. A ver, practique con su vecino. Dígale una buena palabra, dígale algo bueno. ¿Se dan cuenta que la voluntad de Dios no es para castigarnos? ¿Se dan cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Se dan cuenta que la voluntad de Dios no es un yugo? ¿Se dan cuenta que Dios no es que quiera suprimirnos y anularnos? Dios no quiere anularnos. Jesús dijo que Él había venido para dar vida y vida en abundancia. No es que Él quiera anularnos ni destruirnos. Lo que pasa es que cuando yo hago mi propia voluntad tengo problemas. Especialmente cuando mi voluntad es distinta a la voluntad de Él, tengo problemas. Y eso me ha pasado mucho, solo a mí. A ustedes nunca, pero a mí sí me ha pasado. Pero estoy aprendiendo y quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Sí. Muy bien. Póngase de pie entonces, por favor. Póngase de pie.